Durante el Tercer Reich, el régimen nazi de Adolf Hitler instauró un sistema de gobierno basado en el terror, la propaganda y la lealtad incondicional al Führer. En este contexto, cualquier acto percibido como traición era castigado con extrema dureza, y los traidores eran considerados los enemigos más despreciables del Estado. La paranoia de Hitler y la estructura represiva del régimen hicieron que incluso la mínima sospecha de deslealtad pudiera tener consecuencias mortales. Las purgas internas, los juicios sumarios y las ejecuciones eran métodos habituales para mantener el control y asegurar la continuidad del poder nazi. Este brutal destino no solo alcanzaba a aquellos que conspiraban activamente contra Hitler, sino también a individuos que cometían errores menores o que, simplemente, eran víctimas de intrigas y acusaciones infundadas. La implacable maquinaria represiva del Tercer Reich dejó un legado de miedo y brutalidad, reflejando la naturaleza despiadada de uno de los periodos más oscuros de la historia moderna. Para entender qué fueron los traidores del Tercer Reich, tendremos que entender cómo Adolf Hitler llegó al poder y qué significaba traidor en ese contexto. En medio del caos, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, más conocido como el Partido Nazi, comenzó a ganar popularidad. Liderado por Adolf Hitler, el partido capitalizó el descontento generalizado y prometió restaurar la grandeza de Alemania. A través de una combinación de propaganda eficaz, discursos carismáticos y tácticas intimidatorias, Hitler y los nazis lograron aumentar su influencia. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania y rápidamente consolidó su poder mediante una serie de movimientos estratégicos. Utilizando el incendio del Reichstag como pretexto, impuso el decreto del incendio del Reichstag, que suspendió las libertades civiles y permitió la detención de opositores políticos sin juicio. Poco después, la ley habilitante otorgó a Hitler poderes dictatoriales, permitiéndole gobernar por decreto. Así, el Tercer Reich fue establecido, con Hitler como su Führer, y comenzó la transformación de Alemania en un Estado totalitario. En el contexto del Tercer Reich, el término traidor se utilizaba de manera amplia y severa. Cualquier forma de oposición al régimen nazi, ya fuera activa o pasiva, podía ser considerada traición. Esto incluía desde actos de sabotaje y espionaje hasta la simple expresión de opiniones contrarias al nazismo. Los traidores eran vistos como enemigos del Estado y de la raza aria, y se les castigaba con extrema dureza. El régimen nazi utilizó el concepto de traición no solo para eliminar a sus opositores, sino también para infundir miedo en la población y asegurar la obediencia. Las consecuencias para aquellos acusados de traición eran drásticas: ejecuciones sumarias, torturas y encarcelamiento en campos de concentración eran métodos comunes de represión. Este ambiente de terror y vigilancia constante dificultaba cualquier forma de resistencia y demostraba el alcance totalitario del Tercer Reich. Con este contexto en mente, podemos entender mejor las circunstancias extremas y el tremendo riesgo que enfrentaron aquellos que se atrevieron a traicionar a Hitler. En los próximos capítulos exploraremos las historias de estos valientes individuos y las brutales represalias que sufrieron a manos del régimen nazi. Dentro del partido nazi, la traición política se consideraba una de las ofensas más graves y peligrosas. Este régimen totalitario, encabezado por Adolf Hitler, no toleraba la disidencia ni el cuestionamiento, ya que la lealtad absoluta al Führer era un principio fundamental para su mantenimiento en el poder. Los miembros del partido y los oficiales que expresaban cualquier forma de desacuerdo con Hitler o con las políticas del partido se exponían a graves consecuencias. Estas represalias no se limitaban únicamente a la expulsión del partido o a la pérdida de sus cargos. Los individuos señalados por su falta de lealtad eran frecuentemente acusados de traición, un delito que se castigaba de manera draconiana. Aquellos que se atrevían a cuestionar al Führer o sus decisiones, ya fuera por razones ideológicas, políticas o morales, enfrentaban un destino sombrío. La represión podía tomar diversas formas, desde el encarcelamiento y la tortura hasta la ejecución sumaria. La famosa purga conocida como la Noche de los Cuchillos Largos en 1934 es un ejemplo claro de cómo Hitler y su círculo más cercano
eliminaban a los posibles rivales y críticos dentro del partido. Durante este evento, numerosos miembros de la CSA, Sturmabteilung y otras figuras políticas fueron asesinados bajo el pretexto de una traición inminente. El miedo a la traición y a las represalias constantes fomentaba un ambiente de paranoia y desconfianza, donde incluso los altos mandos del partido vivían con la constante preocupación de caer en desgracia. Esta atmósfera de terror interno aseguraba que pocos se atrevieran a oponerse abiertamente a Hitler, consolidando aún más su poder dictatorial. En este contexto, la disidencia era prácticamente sinónimo de una sentencia de muerte, lo que mantenía a raya cualquier intento serio de oposición dentro de las filas nazis. Uno de los casos más conocidos es el de Ernst Röhm, líder de la Sturmabteilung SA, las fuerzas paramilitares del partido nazi. Röhm era un antiguo camarada de Hitler y había jugado un papel crucial en el ascenso del partido, especialmente a través de su capacidad para organizar y movilizar a las CSA. Sin embargo, su creciente poder y sus ambiciones personales comenzaron a ser vistas como una amenaza por Hitler y otros líderes nazis. Röhm deseaba que las SA reemplazaran al ejército regular, lo que alarmó tanto a los militares como a los miembros del partido, que veían esto como una potencial fuente de inestabilidad. Durante la Noche de los Cuchillos Largos en junio de 1943, Hitler ordenó la purga de las SA y la eliminación de Röhm y otros altos oficiales de la organización. Röhm fue arrestado y ejecutado sin juicio previo, junto con varios de sus principales colaboradores. Este evento no solo consolidó el poder de Hitler al eliminar a posibles rivales dentro del partido, sino que también disciplinó a las SA, subordinando las fuerzas paramilitares al control directo de Hitler y de la SS, encabezada por Heinrich Himmler. La purga envió un mensaje claro de que cualquier desafío a la autoridad de Hitler sería tratado con la máxima severidad. Otro ejemplo destacado es el de Gregor Strasser, un miembro prominente del partido que había sido un aliado cercano de Hitler en los primeros años, pero que eventualmente se distanció de él debido a diferencias ideológicas y estratégicas. Strasser era uno de los principales defensores del ala socialista del nacionalsocialismo, lo que lo llevó a enfrentarse con Hitler, quien prefería una orientación más alineada con los intereses de los industriales y conservadores alemanes. En diciembre de 1932, Strasser renunció a sus cargos dentro del partido debido a estos desacuerdos, lo que lo puso en una posición vulnerable cuando Hitler consolidó su poder. En el contexto de la purga de 1943, Strasser fue arrestado y asesinado, convirtiéndose en otra víctima de la brutal eliminación de disidentes. Su muerte, al igual que la de Röhm, sirvió como un recordatorio de las consecuencias extremas de oponerse a Hitler. Estos actos de traición dentro del partido fueron castigados con una brutalidad extrema, sirviendo como advertencia a otros potenciales disidentes. La eliminación de Röhm y Strasser, entre otros, no solo permitió a Hitler eliminar rivales potenciales y consolidar su control absoluto, sino que también envió un mensaje claro de que cualquier forma de oposición sería tratada con la máxima severidad. Este uso sistemático del terror y la violencia interna ayudó a mantener a raya cualquier intento de rebelión o desacuerdo dentro del partido nazi, asegurando que la lealtad a Hitler fuera incuestionable y absoluta. Además de estos casos, otros oficiales y miembros del partido que mostraron descontento o intentaron formar facciones alternativas también fueron purgados. La Noche de los Cuchillos Largos se convirtió en un símbolo del método de gobierno de Hitler, donde la eliminación física de la oposición era una herramienta clave para mantener el control. La atmósfera de miedo y desconfianza fomentada por estos actos de violencia política aseguró que la obediencia dentro del partido fuera mantenida a través del terror, consolidando aún más el poder de Hitler sobre Alemania. El ejército alemán también vio su cuota de traidores, según el régimen nazi. Algunos oficiales militares, desilusionados con las decisiones de Hitler y alarmados por el rumbo que tomaba Alemania, conspiraron para derrocarlo. Estos oficiales, a menudo de alto rango, estaban preocupados por la dirección desastrosa de la guerra y las atrocidades cometidas bajo el régimen nazi. Su oposición no solo era un acto de desesperación, sino también un intento de salvar a Alemania de una catástrofe total.
El complot del 20 de julio de 1944, conocido como la Operación Valquiria, es el intento de asesinato de Hitler más famoso. Liderado por el coronel Klaus von Stauffenberg y otros oficiales del ejército, este complot tenía como objetivo eliminar a Hitler y establecer un gobierno provisional para negociar una paz con los aliados. Stauffenberg, quien había sido gravemente herido en combate y estaba convencido de que Hitler llevaba a Alemania a la ruina, colocó una bomba en la guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental. Aunque la bomba explotó, Hitler sobrevivió con heridas menores. El atentado fallido tuvo consecuencias devastadoras. Los conspiradores fueron rápidamente identificados, arrestados, torturados y ejecutados de manera sumaria. Stauffenberg y varios de sus colaboradores más cercanos fueron fusilados esa misma noche. Además, se desencadenó una ola de represalias conocida como la Acción de la Venganza, Aktionsgitter, dirigida por la Gestapo y las SS. Esta purga resultó en la ejecución de aproximadamente 200 oficiales y simpatizantes, mientras que miles más fueron arrestados y sometidos a juicios sumarios. La Operación Valquiria no fue el único intento de derrocar a Hitler. Desde los primeros años de la guerra, varios oficiales del ejército, diplomáticos y miembros de la resistencia civil habían planeado otros complots. El Círculo de Kreisau fue uno de los grupos más importantes en la resistencia alemana. Compuesto por aristócratas, intelectuales y oficiales militares, este grupo discutía planes para una Alemania post-Hitler y una Europa basada en principios democráticos y cristianos. Aunque no lograron llevar a cabo un golpe definitivo, su trabajo sentó las bases ideológicas para la resistencia alemana. Entre sus miembros más destacados estaban Helmut James von Moltke y Peter Jörg von Wartenburg, quienes fueron arrestados y ejecutados por su participación en la resistencia. Otro complot significativo involucró al general Ludwig Beck, el ex jefe del Estado Mayor del Ejército. Beck se opuso a la política de expansión agresiva de Hitler desde antes de la guerra. En 1938, intentó organizar un golpe militar para evitar la invasión de Checoslovaquia, pero fracasó debido a la falta de apoyo entre otros oficiales de alto rango. A pesar de su retiro, Beck continuó conspirando contra Hitler y jugó un papel crucial en la planificación de la Operación Valquiria. Tras el fracaso del complot, Beck fue arrestado y obligado a suicidarse. Conspirar contra Hitler era extremadamente peligroso. Los servicios de seguridad del régimen, como la Gestapo y las SS, vigilaban de cerca cualquier signo de disidencia. Las reuniones secretas, la comunicación cifrada y la constante paranoia formaban parte de la vida diaria de los conspiradores. Cualquier error podía llevar a la detención, tortura y ejecución, no solo del conspirador, sino también de sus familiares y amigos. Los conspiradores militares a menudo se enfrentaban a dilemas morales complejos. Muchos de ellos eran patriotas que habían jurado lealtad al Führer y a Alemania. Decidir traicionar ese juramento para salvar a la nación de la destrucción total era una carga pesada. Sin embargo, la creciente evidencia de las atrocidades cometidas por el régimen y la clara perspectiva de una derrota total en la guerra motivaron a muchos a actuar. Las consecuencias de estos complots fueron severas. Hitler utilizó los fracasos de estos intentos de asesinato para fortalecer aún más su control sobre el ejército y el país. Las represalias contra los conspiradores y sus familias fueron implacables. Muchos fueron ejecutados o enviados a campos de concentración, y se instauró un clima de terror y sospecha que paralizó cualquier intento futuro de resistencia interna significativa. La represión tras el fracaso de la Operación Valquiria fue brutal. El juez Roland Freisler, presidente del Tribunal del Pueblo, presidió los juicios de los conspiradores, que fueron espectáculos de humillación y condena. Freisler, conocido por su fanatismo y crueldad, aseguraba que los acusados recibieran la pena máxima. Entre los ejecutados estaban altos oficiales como el general Friedrich Olbricht, el coronel Albrecht Merz von Kirchheim y el general Erich Hoppner. El fracaso de la Operación Valquiria y otros complots demostró las enormes dificultades para organizar un golpe exitoso contra un régimen totalitario altamente vigilado. Sin embargo, estos actos de resistencia también mostraron que incluso dentro de las filas del ejército nazi
había quienes estaban dispuestos a arriesgarlo todo para detener la maquinaria de destrucción que Hitler había puesto en marcha. Hoy, los conspiradores del 20 de julio y otros miembros de la resistencia militar son recordados como héroes que intentaron salvar a Alemania de la tiranía y la devastación. Sus sacrificios y su valentía inspiran a las generaciones posteriores y representan la lucha por la justicia y la dignidad humana en tiempos de opresión totalitaria. La traición no se limitó a las esferas política y militar. Muchos ciudadanos comunes y figuras públicas también fueron acusados de traición. Estos actos de resistencia civil, aunque a menudo individuales y aislados, representaban una amenaza significativa para el control totalitario del régimen nazi. En un entorno donde la vigilancia y la represión eran omnipresentes, la valentía de estas personas se destacó, desafiando la brutalidad del régimen nazi con actos de protesta y denuncia. Uno de los ejemplos más destacados de traición civil es el del grupo de resistencia conocido como la Rosa Blanca. Este grupo, compuesto principalmente por estudiantes de la Universidad de Múnich, incluyó a los hermanos Hans y Sophie Scholl, así como a Christoph Probst, Alexander Schmorell y Willy Graf. La Rosa Blanca comenzó a distribuir panfletos anónimos en 1942, denunciando las atrocidades del régimen nazi y llamando a la resistencia pasiva y a la desobediencia civil. Sus escritos criticaban abiertamente la política de exterminio y la guerra de agresión, instando a la población alemana a tomar posición contra el régimen. El 18 de febrero de 1943, Hans y Sophie Scholl fueron capturados mientras distribuían panfletos en la universidad. Su detención condujo a una rápida investigación y otros miembros del grupo fueron arrestados poco después. En febrero de 1943, los hermanos Scholl, Probst y otros miembros del grupo fueron juzgados sumariamente por el Tribunal del Pueblo. Hans y Sophie Scholl, junto con Christoph Probst, fueron ejecutados por guillotina el 22 de febrero de 1943. La condena fue pública y brutal, simbolizando la represión implacable del régimen contra cualquier forma de disidencia. Otro caso notable es el del teólogo y pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, quien se convirtió en una figura central de la resistencia religiosa contra el nazismo. Bonhoeffer fue uno de los pocos líderes religiosos que no solo denunció las atrocidades del régimen, sino que también participó activamente en la resistencia. En 1939, Bonhoeffer se unió a la Abwehr, la inteligencia militar alemana, que tenía elementos implicados en la conspiración contra Hitler. Trabajó estrechamente con conspiradores militares y civiles, utilizando su red de contactos internacionales para ayudar a judíos a escapar de Alemania y reunir apoyo externo para el movimiento de resistencia. En 1943, Bonhoeffer fue arrestado por su implicación en la resistencia y tras ser vinculado con el complot del 20 de julio, fue transferido a una prisión de la Gestapo. A pesar de ser torturado y sometido a condiciones inhumanas, Bonhoeffer mantuvo su integridad y su firme oposición al régimen nazi. Finalmente, el 9 de abril de 1945, cuando la derrota de Alemania era inminente, Bonhoeffer fue ejecutado en el campo de concentración de Flossenbürg. Su muerte, a los 39 años, se convirtió en un símbolo de la resistencia espiritual y moral contra el totalitarismo nazi. Además de la Rosa Blanca y Bonhoeffer, muchos otros individuos y grupos llevaron a cabo actos de resistencia civil. Hans von Donangy, cuñado de Bonhoeffer, fue uno de los conspiradores clave dentro del régimen. Donangy trabajaba en el Ministerio de Justicia y utilizó su posición para documentar las atrocidades nazis y ayudar a prisioneros políticos. Participó en varios complots para derrocar a Hitler y jugó un papel fundamental en la organización de la Operación Valquiria. Fue arrestado en 1943 y ejecutado en 1945, pocos días antes de la caída del Tercer Reich. Otro grupo notable fue el de los jóvenes del movimiento de resistencia conocido como los Jóvenes de Stauffenberg, que operaban principalmente en Berlín. Estos jóvenes, influenciados por los ideales de libertad y justicia, difundieron propaganda antinazi y ayudaron a los opositores políticos a escapar del país. Su lucha, aunque modesta en comparación con los movimientos más grandes, destacó por su valor y determinación.
Muchos de ellos fueron arrestados y ejecutados, pero su espíritu de resistencia dejó una huella perdurable. El movimiento confesional, liderado por pastores como Martin Niemöller, también jugó un papel crucial en la resistencia civil. Este movimiento religioso se opuso a la interferencia nazi en los asuntos de la Iglesia y denunció las políticas racistas y autoritarias del régimen. Niemöller fue arrestado en 1937 y pasó 8 años en campos de concentración, incluyendo Dachau. A pesar de la represión, el movimiento confesional continuó desafiando al régimen y proporcionando apoyo espiritual y moral a sus miembros y a otros perseguidos. La Red de Resistencia Roja fue otro grupo clave en la oposición civil al nazismo. Compuesto por comunistas, socialistas y otros activistas de izquierda, este grupo realizó actos de sabotaje, distribuyó propaganda antinazi y estableció redes de apoyo para los perseguidos. La Gestapo desmanteló la red en 1942, arrestando y ejecutando a muchos de sus miembros. A pesar de su disolución, su lucha demostró que la resistencia al nazismo abarcaba un amplio espectro de la sociedad alemana. La represión fue un instrumento crucial para mantener el control absoluto del régimen nazi. La Gestapo, la policía secreta del Estado, jugó un papel central en la identificación, arresto y ejecución de los opositores. El miedo a la traición fue un pilar fundamental del poder de Hitler. Las tácticas de represión incluían detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones sumarias, además de campañas de propaganda destinadas a desmoralizar a la población y disuadir cualquier forma de resistencia. Las cárceles y campos de concentración se llenaron de aquellos que fueron considerados traidores, y las condiciones de detención eran inhumanas. Muchos fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas, y las ejecuciones eran públicas y sangrientas. La represión también se extendió a las familias de los acusados, que a menudo sufrían persecución y represión por el simple hecho de ser familiares de los considerados traidores. Los juicios de los acusados de traición eran farsas judiciales, destinados a humillar y condenar rápidamente a los sospechosos. El Tribunal del Pueblo, presidido por el juez Roland Freisler, se convirtió en un instrumento de terror, emitiendo sentencias de muerte de manera sumaria. Las ejecuciones eran rápidas y brutales, diseñadas para servir como advertencia a cualquiera que considerara oponerse al régimen. Las represalias también se extendieron a las familias de los conspiradores. Los parientes de los acusados de traición a menudo eran arrestados, deportados a campos de concentración o sometidos a vigilancia constante. Este tipo de represalia tenía el propósito de disuadir cualquier intento de resistencia, mostrando que las consecuencias de oponerse al régimen afectaban a todos los aspectos de la vida de una persona, incluida su familia. A pesar de los riesgos y la brutal represión, los actos de resistencia civil durante el régimen nazi dejaron un legado duradero de valentía y dignidad. Estos individuos y grupos, aunque enfrentando la muerte y la persecución, mantuvieron viva la llama de la humanidad y la esperanza en tiempos oscuros. Su resistencia demostró que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede prevalecer. Hoy en día, la memoria de estos valientes sigue siendo un faro de inspiración. La Rosa Blanca, Dietrich Bonhoeffer y otros héroes de la resistencia civil son recordados no solo por su lucha contra el nazismo, sino también por su compromiso inquebrantable con los ideales de justicia, verdad y libertad. Su legado nos recuerda la importancia de la resistencia pacífica y la lucha por los derechos humanos, incluso cuando el precio es extremadamente alto. La historia de su valentía y sacrificio continúa siendo una poderosa llamada a la acción para todos aquellos que defienden la dignidad y los derechos humanos en todo el mundo. El Círculo de Kreisau fue uno de los grupos de resistencia más importantes dentro de la Alemania nazi. Fundado a principios de la década de 1940, este grupo fue una coalición diversa de aristócratas, militares, intelectuales, socialistas y cristianos que compartían una visión común de una Alemania libre y democrática después del nazismo. El nombre del grupo proviene de la finca de Kreisau, hoy Krzyżowa, Polonia, propiedad del aristócrata Helmut James von Moltke, donde se celebraron varias reuniones clandestinas. Helmut James von Moltke, un abogado y oficial de la Wehrmacht, Moltke fue el fundador y el alma del Círculo de Kreisau.
Proveniente de una familia aristocrática prusiana, Moltke se opuso a las políticas nazis desde el inicio y utilizó su posición en la oficina de la Abwehr, inteligencia militar, para recopilar información sobre las atrocidades nazis. Peter Jörg von Wartenburg, otro miembro destacado del grupo, Jörg von Wartenburg, era un aristócrata y jurista que compartía la visión de Moltke de una Alemania democrática. Su colaboración con Moltke fue crucial para el desarrollo de los planes políticos y legales del grupo. Eugen Gerstenmaier, teólogo luterano, Gerstenmaier jugó un papel importante en la elaboración de la ideología del Círculo de Kreisau, aportando una perspectiva cristiana a los planes del grupo. Posteriormente se convirtió en presidente del Bundestag, Parlamento alemán, en la Alemania de posguerra. Karl Goerdeler, el exalcalde de Leipzig y conocido opositor al régimen nazi, Goerdeler fue una figura central en la resistencia alemana. Aunque no era un miembro formal del Círculo de Kreisau, colaboró estrechamente con ellos y aportó su experiencia administrativa y política. Dietrich Bonhoeffer, teólogo y pastor luterano. Bonhoeffer es conocido por su activa resistencia contra el nazismo. Su vinculación con el Círculo de Kreisau se debe a su relación con Moltke y su participación en los esfuerzos por movilizar la resistencia cristiana contra Hitler. Alfred Delp, jesuita y teólogo. Delp fue otro miembro clave que aportó una perspectiva católica al grupo. Su compromiso con los ideales cristianos y humanitarios lo llevó a participar activamente en la resistencia y a sufrir la persecución nazi. El Círculo de Kreisau se centró en desarrollar una visión para una Alemania post-nazi basada en principios democráticos, cristianos y humanitarios. Sus actividades incluían la elaboración de planes detallados para la reorganización política, social y económica del país tras el derrocamiento de Hitler. Los miembros del círculo también mantenían contactos con otros grupos de resistencia y conspiradores militares. Uno de los principales objetivos del Círculo de Kreisau era la creación de un marco para la reconstrucción de Alemania después del nazismo. Esto incluía planes para la descentralización del gobierno, la promoción de la justicia social, la protección de los derechos humanos y la creación de un sistema económico sostenible y equitativo. Los miembros del círculo trabajaron en documentos y memorandos que detallaban sus visiones para una Alemania democrática. Aunque el Círculo de Kreisau no planeó directamente atentados contra Hitler, sus miembros estaban en contacto con otros grupos de resistencia que sí lo hicieron. Apoyaron la idea de un golpe de Estado y se unieron a conspiraciones más amplias. Por ejemplo, Helmut James von Moltke y otros miembros del círculo estaban al tanto de la Operación Valkyria y apoyaron la idea de derrocar a Hitler y establecer un gobierno provisional. El enfoque principal del Círculo de Kreisau era preparar un marco ideológico y práctico para una transición pacífica y estable después del régimen nazi. Esto incluía la creación de una nueva constitución, la reforma del sistema judicial y la implementación de políticas que promovieran la reconciliación y la reconstrucción. Creían que una preparación meticulosa y un plan bien estructurado eran esenciales para evitar el caos y la violencia tras la caída del régimen nazi. Las reuniones en la finca de Kreisau eran fundamentales para el trabajo del grupo. Estas reuniones, aunque riesgosas, permitieron a los miembros del círculo debatir y refinar sus ideas y estrategias. La finca de Moltke proporcionaba un entorno relativamente seguro para estos encuentros, lejos de la vigilancia constante en las ciudades. El legado del Círculo de Kreisau. A pesar de su valentía y dedicación, muchos miembros del Círculo de Kreisau pagaron el precio máximo por su resistencia. Helmut James von Moltke fue arrestado en enero de 1944 y ejecutado en enero de 1945. Peter Jörg von Wartenburg fue arrestado y ejecutado en agosto de 1944, tras el fracaso del complot del 20 de julio. Alfred Delp fue arrestado en julio de 1944 y ejecutado en febrero de 1945. Estos sacrificios subrayan el enorme riesgo que asumieron los miembros del Círculo de Kreisau en su lucha contra el nazismo. El legado del Círculo de Kreisau perdura en la memoria de la resistencia alemana contra Hitler. Su visión de una Alemania basada en principios democráticos, cristianos y humanitarios influyó en la reconstrucción del país tras la guerra.
Hoy en día, Krzyżowa, la antigua Kreisau, es un centro de encuentro internacional dedicado a la paz y la reconciliación, un testimonio duradero del espíritu del Círculo de Kreisau y su lucha por una Alemania mejor. En resumen, el Círculo de Kreisau representa un capítulo crucial en la historia de la resistencia alemana. Su trabajo y sacrificio no solo desafiarán al régimen nazi, sino que también sentaron las bases para una Alemania post-nazi comprometida con la democracia y los derechos humanos. La Operación Valkyria fue uno de los intentos más significativos para asesinar a Adolf Hitler y derrocar al régimen nazi. Este complot fue gestado en un contexto de creciente desesperación entre los altos mandos militares y algunos civiles que se dieron cuenta de la inminente derrota de Alemania y de las atrocidades cometidas bajo el liderazgo de Hitler. La conspiración fue liderada por altos oficiales del ejército, incluidos Klaus von Stauffenberg, Henning von Treschow y Friedrich Olbricht. Klaus von Stauffenberg, un coronel del ejército alemán, Stauffenberg se convirtió en la figura central del complot. Herido gravemente en combate, perdió su ojo derecho, su mano derecha y 2 dedos de la mano izquierda, lo que no impidió su determinación para llevar a cabo el atentado. Henning von Treschow, otro oficial de alto rango que jugó un papel crucial en la planificación del complot. Treschow había intentado previamente asesinar a Hitler en varias ocasiones sin éxito, y su experiencia y conexiones fueron vitales para coordinar la Operación Valkyria. Friedrich Olbricht, general de la Wehrmacht. Olbricht fue responsable de idear la utilización del plan de emergencia del ejército alemán, denominado Operación Valkyria, diseñado originalmente para suprimir levantamientos internos como una cobertura para tomar el control del gobierno después del asesinato de Hitler. El plan consistía en utilizar el plan Valkyria para movilizar la reserva del ejército, el Ersatz-Heer, para tomar el control de Berlín, desarmar las SS y otros elementos leales a Hitler y arrestar a los líderes nazis. El 20 de julio de 1944, Klaus von Stauffenberg llevó a cabo el intento de asesinato colocando una bomba en la sala de conferencias de la Guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental. Aunque la bomba explotó, Hitler sobrevivió con heridas menores debido a varios factores, incluida la fortuita ubicación de una pesada mesa que absorbió gran parte del impacto. La explosión mató a 4 personas y dejó a varios otros heridos, pero Hitler logró escapar con vida, lo que resultó en el fracaso del golpe. El fracaso del atentado del 20 de julio tuvo consecuencias catastróficas para los conspiradores y sus asociados. La Gestapo actuó rápidamente, arrestando a miles de personas sospechosas de estar involucradas en la conspiración. Klaus von Stauffenberg fue arrestado esa misma noche y ejecutado sumariamente junto a otros conspiradores principales, como el general Friedrich Olbricht y el coronel Albrecht Merz von Kirchheim. En los meses siguientes, una serie de juicios sumarios en el Tribunal del Pueblo, Volksgerichtshof, presidido por el infame juez Roland Freisler, resultaron en la ejecución de más de 200 personas. Estos juicios fueron conocidos por su brutalidad y la forma humillante en que los acusados fueron tratados. Figuras prominentes de la resistencia, Wilhelm Canaris, jefe de la inteligencia militar alemana, y Hans Oster, su adjunto, fueron ejecutados por su participación en la conspiración. Karl Goerdeler, exalcalde de Leipzig y uno de los principales líderes civiles del complot, también fue arrestado y ejecutado. Helmut James von Moltke, un miembro destacado del Círculo de Kreisau, fue arrestado y ejecutado en enero de 1945, junto con otros miembros del Círculo, como Peter Jörg von Wartenburg y el teólogo jesuita Alfred Delp. El régimen nazi utilizó el fracaso del atentado como una oportunidad para intensificar su control represivo. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, y Heinrich Himmler, jefe de las SS, aprovecharon el incidente para reforzar el miedo entre la población y eliminar a cualquier persona sospechosa de deslealtad. La represión se extendió no solo a los conspiradores directos, sino también a sus familias y asociados, lo que resultó en un clima de terror aún más opresivo dentro del Tercer Reich. A pesar del fracaso del atentado y las terribles represalias que siguieron, la Operación Valkyria y la valentía de los conspiradores
se convirtieron en un símbolo de resistencia y honor en la historia alemana. Los líderes de la conspiración son recordados por su coraje y su disposición a sacrificar todo para intentar poner fin a la tiranía nazi. Su esfuerzo por restaurar el honor y la moralidad en Alemania, en medio de un régimen de terror, se ha convertido en una inspiración y un recordatorio del valor de la resistencia contra la opresión. En la posguerra, Alemania ha honrado a estos héroes de la resistencia. Klaus von Stauffenberg y sus compañeros conspiradores son vistos como figuras clave en la lucha por la libertad y la democracia. La Operación Valquiria ha sido inmortalizada en numerosos libros, películas y documentales, destacando la complejidad y el heroísmo de los que se atrevieron a desafiar a Hitler desde dentro del propio sistema nazi. Métodos utilizados por la Gestapo para obtener confesiones. La Gestapo, la policía secreta del Estado nazi, fue famosa por sus métodos brutales y despiadados para obtener confesiones y suprimir cualquier forma de disidencia. Los métodos empleados por la Gestapo eran diseñados no solo para extraer información, sino también para desmoralizar y aterrorizar a los opositores del régimen. Entre las técnicas más comunes se encontraban palizas y golpizas. Los detenidos eran frecuentemente golpeados con puños, palos y otros objetos contundentes. Estas palizas podían ser continuas y brutalmente severas, a menudo llevadas hasta el punto de causar lesiones graves y permanentes. Privación del sueño. Los prisioneros eran mantenidos despiertos durante días enteros, lo que debilitaba su resistencia mental y física. Esta técnica buscaba desorientar y quebrar la voluntad de los detenidos, haciendo que estuvieran más dispuestos a confesar. Tortura psicológica. La Gestapo utilizaba amenazas constantes contra la vida y la seguridad de los prisioneros y sus familias. La intimidación, el engaño y el aislamiento eran tácticas comunes. Los prisioneros eran a menudo mantenidos en celdas solitarias, en condiciones inhumanas para desmoralizarlos y romper su voluntad. Celdas de aislamiento. Los detenidos eran colocados en celdas diminutas, oscuras y sin ventilación adecuada. Estas celdas solían estar infestadas de ratas e insectos, lo que añadía un nivel adicional de tormento. Interrogatorio intensivo. Este término encubría una variedad de técnicas horribles, como colgado por las muñecas. Los prisioneros eran colgados de las muñecas, a menudo con las manos atadas detrás de la espalda, lo que causaba un dolor extremo y daño físico permanente. Descargas eléctricas. Se aplicaban descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo, lo que causaba dolor insoportable y a menudo daños irreparables. El submarino. Esta técnica consistía en sumergir repetidamente al detenido en agua hasta casi ahogarlo, un método que provocaba terror extremo y sufrimiento físico. Historias de detenciones y torturas. Hans y Sophie Scholl. Los hermanos Hans y Sophie Scholl eran miembros del grupo de resistencia estudiantil conocido como la Rosa Blanca. Este grupo distribuyó panfletos antinazis que denunciaban las atrocidades del régimen y llamaban a la resistencia pasiva. Fueron arrestados en febrero de 1943 y sometidos a intensos interrogatorios y torturas. A pesar de la brutalidad, se mantuvieron firmes en sus convicciones y no delataron a sus compañeros. Fueron juzgados rápidamente en un proceso sumario y ejecutados por guillotina solo 4 días después de su arresto. Dietrich Bonhoeffer. El teólogo y pastor luterano Dietrich Bonhoeffer fue arrestado en abril de 1943 por su implicación en actividades de resistencia y su conexión con el complot del 20 de julio. Durante su encarcelamiento, fue sometido a torturas físicas y psicológicas. A pesar de las condiciones extremas, Bonhoeffer mantuvo su fe y su espíritu de resistencia. Fue ejecutado en abril de 1945, poco antes del final de la guerra, convirtiéndose en un símbolo de la lucha moral contra el nazismo. Juicios y ejecuciones. Los juicios de los traidores. Los juicios de los acusados de traición eran llevados a cabo principalmente por el Tribunal del Pueblo, Volksgerichtshof, un tribunal especial establecido por el régimen nazi para juzgar delitos políticos. Estos juicios eran farsas judiciales, caracterizadas por la ausencia de debido proceso, defensas legales ineficaces y decisiones premeditadas. El juez Roland Freisler, conocido por su actitud violenta y despectiva hacia los acusados,
Presidió muchos de estos juicios y dictó numerosas sentencias de muerte. Métodos de ejecución y ejemplos de casos notables. Las ejecuciones de traidores se realizaban de diversas maneras, dependiendo del simbolismo y la brutalidad que el régimen deseaba mostrar. Los métodos más comunes incluían guillotina, utilizada para ejecuciones rápidas y eficaces. Este método fue comúnmente empleado para disidentes políticos y miembros de grupos de resistencia. Fusilamiento. Este método era habitualmente reservado para oficiales militares y conspiradores de alto perfil, como un gesto de cierta formalidad militar. Horca. A menudo diseñada para maximizar el sufrimiento, algunas ejecuciones se llevaban a cabo lentamente utilizando cuerdas de piano, lo que aumentaba el tormento del condenado. Klaus von Stauffenberg y conspiradores del 20 de julio. Klaus von Stauffenberg fue uno de los principales líderes del complot del 20 de julio de 44, un intento fallido de asesinar a Hitler y derrocar al régimen nazi. Tras el fracaso del atentado, Stauffenberg fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento pocas horas después. Otros conspiradores como Wilhelm Canaris y Hans Oster fueron ahorcados lentamente con cuerdas de piano en ejecuciones diseñadas para maximizar el sufrimiento y servir como una advertencia. Helmut James von Moltke, miembro del círculo de Kreisau, fue ejecutado en enero de 45 junto con otros conspiradores. Impacto en las familias de los traidores, repercusiones para los familiares de los traidores. Las repercusiones para las familias de los traidores eran severas. Bajo el principio de Sippenhaft, culpabilidad familiar, las autoridades nazis arrestaban y castigaban a los familiares directos de los acusados de traición. Estas familias enfrentaban arrestos, deportaciones a campos de concentración y la confiscación de sus propiedades. El estigma de ser pariente de un traidor a menudo les condenaba a la marginación social y la pobreza. Ejemplos de familias que sufrieron por la traición de sus miembros: familia de Klaus von Stauffenberg. Tras el fallido atentado del 20 de julio, su esposa, Nina von Stauffenberg, y sus hijos fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Vivieron en condiciones durísimas hasta el final de la guerra. A pesar de las adversidades, Nina von Stauffenberg mantuvo la esperanza y la fortaleza, logrando sobrevivir junto a sus hijos hasta la liberación. Familia de Sophie y Hans Scholl. Sus padres, Robert y Magdalene Scholl, fueron arrestados brevemente tras la ejecución de sus hijos y enfrentaron una constante vigilancia y hostigamiento por parte de las autoridades nazis. A pesar del sufrimiento, los Scholl continuaron su resistencia en la medida de sus posibilidades, apoyando a otros familiares de víctimas del régimen y manteniendo viva la memoria de sus hijos. Familia de Helmut James von Moltke. Después de la ejecución de von Moltke, su esposa Freya y sus hijos enfrentaron la persecución del régimen nazi. Fueron sometidos a arresto domiciliario y constante vigilancia. Freya von Moltke se convirtió en una defensora incansable de la memoria de su esposo y del trabajo del Círculo de Kreisau, luchando por la reconciliación y la memoria histórica en la posguerra. Familia de Karl Goerdeler. Karl Goerdeler, uno de los principales conspiradores del complot del 20 de julio y exalcalde de Leipzig, fue arrestado y ejecutado en 1945. Su familia sufrió severas represalias, con arrestos y deportaciones. Su hija, Marianne Goerdeler, fue enviada a un campo de concentración, donde soportó condiciones extremas hasta la liberación. Estas historias de detención, tortura, juicio y represión familiar subrayan la brutalidad sistemática con la que el régimen nazi trataba a cualquier forma de oposición, reafirmando el ambiente de terror que caracterizó su dominio. La valentía y el sacrificio de los que resistieron, así como el sufrimiento de sus familias, permanecen como un testimonio del costo humano de la tiranía y la opresión.